En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Últimas tardes, presentado por Teresa Sánchez y Elena Caballero. Buenos días, estamos aquí en Onda Metropolitana, en el 104.4 del dial FM. Y bueno, hoy tenemos el placer de recibir en nuestro programa a Silvia Ramos, que es una poeta excelente, excelsa, y bueno, que ha participado recientemente en diversas tertulias, como la tertulia Montesinos, que es la más antigua de España, y la tertulia del Café Comercial, donde en las tertulias sabemos que se vierten opiniones, se recitan poemas y todo ello contribuye al desarrollo de la cultura en general y de esta parte tan elitista, diría yo muchas veces, que es la poesía, o tampoco comprendida, porque en realidad el que se acerca al poema después descubre que puede sentir más allá quizá, porque tampoco hay tantas barreras, tantos escudos con respecto a la poesía. Y bueno, ¿qué piensas tú de estas tertulias? Bueno, pues yo pienso que son lugares donde se conecta, ¿no? de una manera directa con lo que es la esencia de la poesía. Creo que son lugares donde uno sí le interesa, ¿no? Verdaderamente la poesía pues puede aprender, son buenos lugares para tener como ese primer contacto, ¿no? Más, digamos, pues académico o desde un punto de vista, un estilo un poco más académico. Es una poesía más de ese estilo. Entonces yo creo que es un buen lugar, ¿no? Para alguien que esté interesado en aprender la poesía o en conectar con la poesía. Creo que las tertulias literarias son unos buenos lugares. Sí, eso es. A mí a veces me preguntan, ¿para qué sirve la poesía? Y digo, bueno, pues la poesía es lo divino, lo esencial, ¿verdad? Y yo devuelvo la pregunta y digo, ¿para qué sirven las guerras? Entonces sí que es verdad que se vende muchísimo armamento, pero realmente la poesía, el arte en estado puro es lo que nos acerca a lo sutil, a lo celestial. Bien, bueno, pues Silvia Ramos es una grandísima profesional, es psicóloga clínica y en su profesión, que seguramente parte de ella está reflejada en su obra Ceniza y Luz, que es su último poemario. Y bueno, pues digamos que primero conectas de alguna forma con el paciente, después llegas a tal punto de confianza en el que puedes sanarlo, aliviar el estrés, aliviar sus pensamientos, reconducir una conducta, etcétera. Y creo que es un trabajo encomiable. Sí, la verdad es que, bueno, es un trabajo, es una profesión que tiene que ser vocacional, ¿no? Al 100%. Y bueno, pues sí, el objetivo es servir un poco de puente, ¿no? o de instrumento a la persona para que pueda llegar a su interior, ¿no? A ciertos lugares a lo mejor del interior que no están tan conscientes, que son los que le generan, ¿no? los conflictos. Y bueno, pues sí, la psicoterapia y la imagen, ¿no? del psicólogo, pues en verdad es un mediador, ¿no? Un mediador, pero claro, un mediador que tiene que tener un conocimiento muy especializado para poder operar en la mente, ¿no? Es un espacio, bueno, pues bastante desconocido, ¿no? Por otro lado, en general, y entonces, pues, sin embargo, es algo que es lo que nos sostiene, ¿no? Porque la mente es lo que
verdaderamente nos sostiene en el día a día y en la vida. Entonces sí que es un trabajo, la verdad, sí, muy laborioso, muy laborioso. Y quizá no exista tal conflicto, quizá el conflicto no existe y depende de la otra persona, ¿no? Una persona crea un conflicto contigo y a lo mejor depende del grado de madurez que tenemos cada uno como para pensar que es un conflicto o para que no te afecte. O sea, para decir, no, bueno, pues tú has creado esta situación para mí, es desagradable, pero voy a estar por encima de todo eso y tengo que cuidar mi paz interior. Ujú, Ujú. ujú. Sí, en verdad, uno de los objetivos, ¿no?, que se persiguen un poco en el trabajo psicoterapéutico es que la persona llegue a un punto de paz, ¿no? Y a un punto de paz consigo misma, ¿no? Y a un punto de poder gestionar pues todas estas situaciones que se presentan tan a menudo en la vida, de relación con los otros, ¿no?, en las diferentes áreas, ¿no?, de la vida y claro, y también la relación con uno mismo, ¿no? Pero sí, aprender a gestionarlas y bueno, y a que verdaderamente pues a lo mejor no lleguen a desequilibrarte, ¿no? Ujú, O ujú, a perturbar, digamos, ese equilibrio, porque al final nos encontramos con este tipo de situaciones ujú, pues muy a menudo, ¿no? La ujú, verdad, porque como somos todos tan diferentes ujú. y tenemos nuestra particular manera de entender, ¿no?, lo que está bien, lo que está mal, lo que Sí, está correcto, lo que no, eso es. pues... Sí, en mm, realidad juzgamos también las mm, situaciones y mira, esto no es correcto, digamos. Bueno, pues a mí me gustaría hablar de tus dos poemarios, de Poemas de Medianoche y de Ceniza y Luz, eh, y que nos contaras un poco cómo ha sido tu evolución como escritora, como poeta o poetisa. A mí me gusta decir poetisa. Sé que está de moda, pero es que me encanta esa palabra. Y, y bueno, pues cuéntanos qué contiene cada uno, qué puede encontrar el lector. Sabemos que de Poemas de Medianoche están, se consiguen en Amazon, mm. porque en librerías están agotados, y Ceniza y Luz sí que se puede conseguir a través de librerías, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ujú, Sí, en Poemas de la Medianoche, eh, sí, es un libro que ya o sea, no se encuentra en librerías, está en el único canal de venta es Amazon. Es un libro que se publicó en el 2018 y bueno, pues es un libro que, bueno, ofrece eh, una temática diversa, ¿no? Hay poemas de amor, hay poemas más existenciales, hay algunos poemas también dedicados a la poesía en sí y bueno, hay poemas luego también eh, más orientados a esa parte como más mistérica, ¿no?, o trascendente de la vida, ¿no? Es un libro que se divide en bloques temáticos ujú. y bueno, pues uno puede ir también según le resuene más o le guste a un bloque en concreto, ¿no? Ujú. Y, Y sí, perdón, a lo mejor no hay que tener una mente elevadísima para poder conjugar, como haces tú, la metafísica con la vida y con la poesía, porque al final el lector universal va a entender el poema. mm, Ujú, yo creo que yo hago un tipo de poesía que mm, intento utilizar un lenguaje claro. Es verdad que el mensaje, ¿no? No es un mensaje tan llano, ¿no?, sino que tiene su profundidad, pero siempre intento expresar esa profundidad a través de un lenguaje que sea lo más claro posible, ¿no? Porque no me interesa escribir libros para consumirlos yo, ¿no? ujú, Sino, por supuesto que sí, que muchas veces escribimos
poemas bueno, que luego son más que nada un reflejo de algo como muy personal y muy interno, que esos también están bien, ¿no? Y a lo mejor no son tan entendibles, ¿no? O tan interpretables, ¿no? Aunque bueno, todo poema es interpretable, pero en general trato de que el mensaje sea profundo, pero que se exprese con un lenguaje claro, que la gente, o sea, al menos cuando se asome al poema pueda tener alguna imagen, ¿no? Quizá podrías considerar que Ceniza y Luz sea un manual para el lector, si se encuentra en una época de ceniza, para saber llegar a la luz. Es como un faro que lo ilumina todo, como un fósforo en la noche. Pues de hecho ha habido más de una persona que al leer el libro pues me ha comentado que es un libro que sana, ¿no? Y la verdad pues que es algo que me ha sorprendido mucho por un lado y por otro lado pues me ha gustado, ¿no? En verdad el libro no está escrito con esa intención, sino está escrito con la intención de mostrar, bueno, una vivencia, ¿no? Un proceso vital que puede vivirlo cualquier persona en cualquier momento. En este caso, se habla de un proceso de transformación interno del ser, pero bueno, ese proceso se realiza a través de la vivencia de un duelo, ¿no? Pero no es un libro que solo se limite a hablar de lo que es un duelo, ¿no? Sino que intenta ir un poco más allá de lo que es la experiencia en sí y cómo mostrar que verdaderamente a veces pueden pasarte cosas en la vida que para uno sea como que todo se está derrumbando y bueno, pues que a veces hay que armarse de valor, ser paciente, pasar por ese trago, ¿no? Sí. Sí, Y quizá. darse cuenta de que siempre al final encontramos otra posibilidad, ¿no? Esa luz, ¿no? Claro, esa parte de sanadora universal quizá también sea dada por tu profesión, pero fíjate que, por ejemplo, tú no hablas de oscuridad para llegar a la luz, sino de ceniza, o sea, ya el ser está derruido, no hay más. Y sin embargo invitas a esa transformación para llegar a un punto de iluminación, ¿verdad? Sí, es un libro que trata trata de dar un mensaje de que lo que tú dices, ¿no? O sea, que no hay que tener miedo, ¿no? No hay que tener miedo bueno, a estos momentos en los que a veces uno se siente verdaderamente, pues eso, que ha llegado como ha tocado un fondo y parece sentir que todo a su alrededor, pues eso, está como cayéndose, ¿no? O sea que no hay que tener miedo a eso, ¿no? Hay que poder convivir también con esos momentos, ¿no? Y salirse un poco de todo esto que es lo que nos quieren vender desde fuera, de que todos tenemos que ser muy felices y que si no lo somos es que algo raro tenemos, ¿no? Cuando verdaderamente pues el ser humano es así, o sea, esa es la composición de nuestro ser, ¿no? Tenemos luces y tenemos sombras, entonces todo hay que integrarlo. Y es un poco uno de los mensajes que quiere dar este libro. Sí. Sí, pues acierta plenamente. Yo quiero abusar un poquito de tu confianza y te pediría que leyeras para los que estamos aquí y para los radioyentes y televidentes alguno de tus poemas. Sí, con mucho gusto. Gracias. Bueno, si
Si te parece bien, voy a leer uno de ceniza. Son tres, como tiene 3 partes el libro, ceniza, pasaje y luz, pues voy a leer un poema de cada parte. A ver, ceniza. Pues mira, voy a leer este poema de ceniza, que es el primero de la parte de ceniza, que se titula Anfibia. Y dice así. De repente no hay luz, solo el impacto del aire. Mi casa es naranja, como el sol maduro. Así la creé. Dentro fluye cálida la sangre y descubro que es lo que tengo cuando los vivos van a vivir. Es mejor ir que permanecer atado a un sino. Duele la vida cuando solo quieres ser piel anfibia y respirar inmóvil. Bueno, yo decidí colocar este poema aquí, al inicio de la parte de ceniza, porque verdaderamente a mí me parecía un poema para anunciar, ¿no? Sí, sí. Lo que es, Muy buen poema de entrada. para anunciar lo que significa ese momento, ¿no? En el que uno verdaderamente pues, puede sentir esa, no sé, esa combustión, ¿no? Interna y como ese sentimiento, ese peso, ¿no? De que todo, ¿no? Parece que todo se ha caído y lo único que, a lo único que aspira uno es, pues bueno, a poder respirar, ¿no? Con eso ya en ese momento tienes suficiente, ¿no? Es como si solo tuviera energía en ese momento Sí, para respirar, eso ¿no? es para el aire y nada más. Exacto, sí. Y ahora voy a Un leer poema de pasaje. un poema de pasaje, que pasaje es la parte que condensa, la parte de tránsito, ¿no? Que Sí. condensa el tránsito de la ceniza A la luz, la transición. La transición, sí. A ver. Voy a leer un poema muy breve que me parece que también es muy, muy significativo de este momento de trance y no tiene título y dice así. Háblale al acantilado del vértigo, de los días que enmudecen como el paisaje y van rasgando la voluntad de las noches. O sea, esto es como el inicio, ¿no? Sí, un primer paso hacia la luz. Es decir, bueno, no voy a permanecer en este estado de sombra, sino que de alguna forma esto me tiene que servir para seguir adelante. Sí, sí. Y bueno, y aquí esto para mí, este poema de 3 versos resume, puede resumir muchos momentos, ¿no? De ese periodo de tránsito en el que realmente, pues muchas veces, pues parece que todo ha enmudecido, ¿no? Que nada del exterior nos llama la atención, ¿no? Y va dejando ahí como, bueno, cierto pozo, ¿no? Que a veces, bueno, pues nos hace sentirnos sin motivación o desilusionados, ¿no? Pero es un momento, ¿no? Del tránsito. Luego, pues... y como dices tú, hay que integrarlo también. Sí. Somos parte de eso. Sí, sí, sí. Esa evolución hacia la luz, aceptando, claro, las propias sombras. Totalmente, totalmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro muy breve, ¿no? De esta parte es parada en algún escalón, me pregunto, por la estación próxima donde habré de seguir existiendo. O sea, cuando uno se siente en este proceso, ¿no? Esa esperanza, ¿no? De cuando llega el momento en el que uno ya ha atravesado esto y lo ha superado, ¿no? Y es como una pregunta, ¿no? De ¿dónde estaré, no? Sí. O sea, cuando todo esto haya pasado, bueno, ¿qué será lo que me toque, no? Vivir. Y bueno. Ese misterio del desconocimiento del futuro que muchas veces preocupa tanto y
Pero realmente yo pienso algo, Silvia, y es que de alguna forma tienes que confiar en la vida. No puedes vivir con miedo. Al miedo se le gana con la confianza. Sí, verdaderamente uno tiene que tener un poco esa fe, ¿no? En que, bueno, las cosas suceden por algo y que esto te va a llevar a otro estado que seguramente va a ser mejor. Sin duda. Y bueno, pues no sé si quieres leer uno breve de luz. A ver, mira. Vale. Mira, por ejemplo, ¿no? Uno breve de luz. Querer apresar la luz es un fin platónico. Aspiro a vivir envuelta en fotones, sentir la plenitud sensorial y retornar al principio, cuando aún éramos libres. O sea, en este libro, ¿no? También hay un deseo, un anhelo grande de plenitud y como de libertad y de fusión, ¿no? Pero de fusión con el todo, ¿no? Como entendiendo que eso sea una manera de poder sentir esa libertad, ¿no? Que en el mundo, digamos, de los humanos, de los seres humanos, pues a veces es un poco difícil, ¿no? Sentir esa libertad, vamos, en un sentido auténtico. Es como un anhelo de fusión. A eso también se da aquí en el Es libro. una belleza. Sí, además realmente venimos aquí, somos parte de un todo y el todo quiere experimentar. Por tanto, tenemos que experimentar con la vida. Bueno, pues te agradezco mucho tu presencia aquí. Es todo un honor el que estés en Onda Metropolitana con nosotros. Y bueno, vamos a despedir el programa mostrando la portada de tu libro. Es una preciosidad, Sí. muy económico además. Y bueno, pues os animo a adquirirlo y os animo a conocer a Silvia Ramos. Hoy nos ha visitado aquí en Onda Metropolitana de Ciudad Real en el 104.4 FM del dial. Gracias.